Para el día de hoy van a necesitar su cuadernillo de química, su libro y su cuaderno Meraki, ya que el día de hoy vamos a repasar con respecto a todos los temas que hemos visto durante este trimestre. Recordaremos que la química tuvo una primera revolución. En esta revolución, obviamente, se generaron demasiadas situaciones con respecto a los elementos. Muchas cosas que ya se tenían predichas, pues bueno, se modificaron gracias a nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos, por ende, fueron creados por nuevos científicos, los cuales estuvieron descubriendo nuevas situaciones y, en este caso, actitudes de cada elemento. Por lo tanto, se hizo toda una transformación desde hace muchos años con respecto a este tema. En este caso, entonces, la química y la historia influyen demasiado. Desde nuestros antepasados, ellos ya generaban química sin saber qué era química. Pero el hecho de hacer transformaciones como, por ejemplo, quemar un árbol y empezar a generar una combustión, obviamente ya estaban ahí aplicando la química. Como tan simple y sencillamente también lo observamos en lo que son las salineras. Un proceso tan sencillo pero tan básico, el cual obviamente se obtiene agua del mar, esta se evapora, tenemos ahí un estado de agregación evaporado y al momento de que nos empieza a quedar el sólido, esto debido a las densidades del agua y la sal, es que podemos obtener los gránulos de sal. Este es un proceso, como se los dije, muy sencillo y básico, pero en realidad es un proceso el cual influye constantemente la química. Después aprendimos que los artesanos y el arte en México es gracias a también la influencia de la química. El hecho de tener esculturas, fábricas, construcciones, etcétera, todo esto obviamente es la influencia de la química. Para poder tener un metal que sea rígido, pues se necesita hacer una aleación. Esta aleación obviamente se puede modificar y se puede adaptar a lo que tú estés buscando. Para poder tener edificios que son más estables y los cuales obviamente no se van a derrumbar tan fáciles, pero que también los materiales tienen que ser frágiles o delgados, pero la unión de ellos forman esta estructura. En este caso igual está influyendo lo que es la química. Y entonces aprendimos que existe una clasificación de los materiales. Esta clasificación depende mucho de las sustancias, si son puras o son sustancias impuras. Las sustancias impuras vienen siendo las mezclas o aleaciones, como ya lo mencionamos. Pero estas características obviamente le dan una clasificación al material. Si yo estoy buscando un material frágil, pues obviamente voy a buscar las características de un elemento que tenga esta fragilidad. Si estoy buscando un material rígido o un material que me transporte o que sea fácil de transmitir energía, electricidad, etcétera, pues de esta manera entonces voy a conseguir estas situaciones. Como por ejemplo, tenemos lo que son los elementos puros y los que son las mezclas o los compuestos. Al tener un compuesto, pues obviamente estoy agregándole más elementos que van a dar una propiedad completamente distinta a la inicial. Por lo tanto, entonces, aprendimos que para que estos compuestos se den, necesitamos tener el modelo atómico. El modelo atómico principal que conocemos como el modelo de Bohr nos explica que tenemos en el centro lo que es el neutrón. Después, alrededor están girando una serie de órbitas donde están localizadas los electrones.
Estos electrones obviamente tienen que estar en un orden según el elemento. Estos electrones, al juntarse en su última órbita o su última valencia con otro elemento, pues logran lo que es la regla del octeto. Y lo observamos entonces al momento de saber cuál es la última valencia. En este caso tenemos diferentes órbitas, podemos así llamarles, en cada elemento. Pero la última órbita es la valencia que a mí me va a ayudar a unirse con otro elemento. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, donde nos está indicando que su última valencia tiene 6 electrones. Por lo tanto, para generar lo que es la regla del octeto, necesita encontrar otro elemento que le dé esta característica, que al momento de unirse te sean 8 electrones en la última valencia. Por lo tanto, pueden ser elementos como, por ejemplo, que tengan en la última órbita 2 o también que tengan en la última órbita 1 y aún así agregar más átomos al elemento. Y entonces, aprendimos que la tabla periódica es tan perfecta que está organizada y ordenada de una cierta manera para lograr identificar estas situaciones. Cada elemento tiene un número, una cantidad de átomos, cada elemento tiene una cantidad de electrones, de protones, cada elemento tiene un peso atómico, una masa molecular, etc. Y de esta manera también es que cada elemento, al estar organizado, va incrementando en sus valencias. En este caso, los periodos van del 1 al 7. El número 7 significa que tiene 7 valencias, 7 órbitas, y en este caso la que más nos importa es la última. Aún así, también hablando de química, pues hablamos también de conservar lo que es nuestro medio ambiente. Y de ahí es que entonces nos dicen que tenemos que reducir, reusar y reciclar los metales, principalmente porque son elementos que no son renovables. Por lo tanto, existen en el medio ambiente, pero si nosotros los estamos transformando en otras situaciones, esto va a llegar un momento en el que ya no los vamos a tener. Para esto, ya aprendimos de la primera revolución, donde nuestros antepasados, principalmente cuando ellos empezaban apenas a conocer las reacciones químicas, pasó a lo que fue la segunda revolución. En la segunda revolución, pues bueno, ya sabían de los elementos y comenzaban a caracterizarlos y a definirlos de una manera. Pero estos elementos, obviamente, ellos solamente conocían ciertas cosas, no conocían el todo, pero al fin y al cabo interpretaban de una manera para poderlo lograr, plasmarlo y que fuera un poquito más rápido de identificar. Entonces pasó a lo que fue la tabla periódica que ya mencionamos con anterioridad. En este caso, la tabla periódica está dividida por diferentes razones. Ya aprendimos que tiene un número atómico, tiene una masa atómica, el símbolo del elemento, el nombre del elemento y algunos ejemplos de compuestos con los que se puede mezclar. En este caso, las principales cosas de este elemento van a estar reflejadas en esta tabla periódica. Y bueno, vamos a identificar cada uno de estos. Ya aprendimos que el número atómico y la masa atómica son completamente distintas. El número atómico es el número de elemento consecutivo en lo que es la tabla periódica, pero también es el número que me va a indicar cuántos electrones tiene dicho elemento. Y la masa atómica, por ende, va a ser la cantidad que tiene relacionada en dicho compuesto. Por supuesto, aprendimos que cada elemento también tiene isótopos. Estos isótopos logran generar más compuestos. No solamente se reducen a la unión de uno, sino también de sus isótopos.
Estos isótopos obviamente es una alteración interna del propio compuesto que logra obviamente reducir, podríamos decirlo de tal manera como reducir su cantidad de electrones. También aprendimos cómo saber la configuración electrónica. La configuración electrónica, bueno, la tabla periódica no la explica. ¿Pero de dónde viene? Pues bueno, esta configuración electrónica viene de los elementos y su disposición de todos los electrones. De esta manera se utiliza un diagrama el cual está dibujado por los niveles y de esta manera es que podemos detectar cuánta cantidad de electrones tiene y en cada órbita de ellos cuántos están acomodando. Y por lo tanto, gracias a la configuración electrónica es que podemos lograr lo que es la regla del octeto, donde la unión de los últimos electrones en la última valencia, que viene siendo la última órbita de cada elemento, tienen que unir la regla del octeto formando 8 electrones en esta situación. Esto es para generar una estabilidad interna. Posteriormente aprendimos que el cuerpo humano también se compone de elementos. Principalmente estos elementos vienen siendo lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que todos en conjunto se les conocen como los chones. Estos chones obviamente constituyen aproximadamente el 93% general de nuestro organismo. De ahí es que se dividen más elementos que veremos más a continuación. Estos elementos, al momento de convertirse en compuestos, se convierten en enlaces químicos. Estos enlaces químicos pueden ser covalentes o iónicos, donde estos enlaces químicos obviamente logran que podamos tener una unión estabilizada. Estos tipos de enlaces así se conocen debido a que o están aceptando electrones o cediendo electrones o los están compartiendo. De ahí es que entonces, pues bueno, se denominan de esta manera. Como les comentaba en la anterior diapositiva donde yo les decía que tenemos un porcentaje de elementos en nuestro cuerpo, en este caso los chones vienen siendo los elementos primarios. Pasamos a los secundarios que vienen siendo como el sodio, el magnesio, el cloro, el yodo y etc. Y después a los oligoelementos que vienen en menor porcentaje, que más o menos viene siendo el 1%, que viene siendo el litio, el boro, el aluminio, el silicio. Entonces, algo tan importante es darnos cuenta que nuestro organismo también depende de elementos. Y estos elementos obviamente los consumimos o los ingerimos gracias a diversos compuestos. Como por ejemplo, el cloro lo ingerimos gracias a que consumimos sal y esta sal es cloruro de sodio. Pasamos entonces a ver lo que vienen siendo las reacciones químicas. Tenemos reacciones químicas las cuales se dan por sí, por maravilla. Como por ejemplo el respirar. Nosotros al momento de ingerir oxígeno y exhalar dióxido de carbono, estamos teniendo una reacción química interna. En la naturaleza también existen reacciones químicas que se dan por sí solas y gracias a esto es que se logra tener diferente cantidad de opciones. Como por ejemplo, una abeja que decida procesar el polen y al momento de ser procesado ya lo tenemos en forma de miel, que viene siendo un consumo de alimento para el cuerpo humano. También tenemos lo que son los rayos. Los rayos ayudan a que la capa de ozono también tenga un equilibrio. Entonces, todas las reacciones químicas nos favorecen a poder tener esta situación en la vida cotidiana y todas las situaciones que conocemos. Para representar una reacción química, químicamente hablando, se necesita agregar de esta manera.
Tenemos la reacción química donde están los productos que son los que están entrando y después salen los que son los reactivos, que es lo que está saliendo. Esto, obviamente, los productos tenemos lo que viene siendo la suma de ellos para después generar lo que viene a partir o lo que resulta de esto con una flecha. De ahí es que entonces también se denominan si son gases, si son líquidos, si está generando calor, si viene con temperatura o no, para obviamente tener con mayor claridad qué es lo que está sucediendo en dicha reacción química. Estas reacciones químicas necesitan estar balanceadas. Recordemos que el balanceo básicamente es lo que entra, es lo mismo a lo que sale. Por lo tanto, este balanceo tiene que estar constante. No podemos entrar 5 elementos y salir solamente 2. No, lo que entra es lo mismo que sale y estamos aquí definiendo la ley de la conservación de la materia. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener fecha, nombre, saludo Meraki y margen. El título es Repaso para examen 2. El objetivo, ustedes van a repasar el trimestre para el examen 2. La actividad es la número 38. Acabamos ustedes de repasar lo que son las actividades de la 18 a la 37. Que vienen siendo también las páginas de la 68 a la 155. En su cuaderno, por favor, realicen un cuestionario de 20 preguntas con su respuesta de los temas vistos durante el trimestre. No se les olvide enviar sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno de la actividad 38, abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 38, Química.